Virgen de Chiquinquirá, vean lo que están haciendo, nos están entreteniendo. Que mañana será. Aunque mañana será, y Venezuela en verdad, de hambre, se está muriendo. Pero el tiro le va a seguir por la culata. Es probable, yo no sé, pero yo que no, tú sabes que yo todavía no he podido digerir muy bien cómo es que hay 500.000 milicianos, hay 500.000 fusiles, y en momentos en que lo que se debate es lo democrático, Venezuela, lo que le ofrecen a la gente son unos fusiles. Son fusiles, pero no le ofrecen el fusil para que defienda, ¿cómo te digo yo? Para que defienda los intereses del soberano, que entre otras cosas son la vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, la primera cosa es que ayer, con el discurso de Maduro, lo que se puso de manifiesto es que las bolsas CLAP fracasaron. Y yo tenía temores, Arenas, con la bolsa CLAP, porque tú sabes que el gobierno permanentemente propone algo, ¿no? Y luego lo desecha. Fíjate tú cómo ellos destruyeron toda la red, o una buena parte de la red de distribución de alimentos privada, y construyeron la de ellos, e intervinieron en el resto. La privada la intervinieron, por el SASA, el TAPA, no sé qué cosa que ellos tienen ahí. Y crearon los bicentenarios, los corpomercadeos, los mercalitos, los pedevalitos, no sé qué cosa, por supuesto, ¿no? Y eso todo se acabó, de aquellos bicentenarios que eran, por cierto, que estaba por aquí en Costa Verde, era tan hediondo, sí, que los comerciantes, ¿sabes quiénes han agradecido la desaparición del bicentenario de allí? Los vecinos. Son los vecinos, claro. Primero porque no podían vivir tranquilos por la angustia que pasaban todos los días. Y además los comerciantes de ese centro comercial, muy bonito, muy bien ubicado en Maracaibo, que se impregnaba de los malos olores del bicentenario, porque las neveras se dañaban o simplemente le quitaban las piezas y se las llevaban. Pero de eso no quería hablar, sino cuando la gente lo que está pidiendo es la comida, porque hay problemas de verdad, y el gobierno lo reconoce cuando periódicamente aumenta los salarios, pues que no es, yo creo que era ingenuidad, era inocencia también, pero después descubrí que no es ninguna de las dos, que es ineficiencia y mucha ignorancia, ¿no? Perdón, ineficiencia por ignorancia, porque se han dado cuenta que con sucesivos aumentos de sueldo, que han llevado el salario mínimo a ciento y tanto, pero ¿qué significa eso? Que en el gobierno ni Sanguino, ni Lobo, ni ninguno de ellos le ha podido explicar a Maduro, cosa que yo también sé que los asuntos de la economía a algunos no le va. La gente puede saber lo que es el PIB, la gente puede saber puede saber lo que es la inflación, puede saber, porque además esa la siente, ¿no? Pero el enmarañado funcionamiento de la economía es para tipos que se dediquen a eso, ¿verdad? ¿Ok? Por lo que quiere decir que Maduro no tiene por qué entender eso. Pero si le hubieran explicado a Maduro un día, o a Maduro, o a Diosdado, bueno, Diosdado nunca tiene tiempo, Diosdado siempre está en la carrera más loca del mundo. Los hermanos Macán. Los hermanos Macán. Pero si le hubieran explicado a Maduro dos conceptos que son importantes, que son el salario nominal y el salario real. El salario nominal es el que tú recibes en pago. El salario real es la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar con ese salario real. Puede aumentar el salario nominal, pero bajar dramáticamente el salario real, y eso es lo que ha ocurrido. Pero no es preciso ir a una afamada escuela de ciencias económicas para entender estas cosas. Ahora, obviamente que para que esto se dé, hay una serie de factores que tomar en cuenta. Y teniendo en Venezuela, porque hasta uno de ellos, uno de los más brillantes analistas políticos del gobierno, que es Freddy Bernal, dijo en su momento que había que llamar a los economistas, mejores economistas del país, no importando que fueran chavistas, para tener una idea de lo que pasa en el país. Esa fue una buena idea de Freddy Bernal, pero Freddy últimamente se dio cuenta que todo se está acabando y hay que cogerlo de uno para antes que se acabe, ¿no? Entonces Freddy decidió primero ser jefe de la policía y fracasó. Lo quitaron y no se supo nunca cuál fue su ejecutoria. Pues. Sí. Y luego lo ponen a dirigir las bolsas CLAP. ¿Quién sabe si por una extensión? Pero
pero resulta que yo te preguntaba ayer que ¿quiénes son los ideólogos del gobierno? Sí, yo creo que eso es una de las grandes falencias que tiene el régimen, es eso, que no tiene realmente... Porque yo le he leído algunos tweets a un tipo que llaman Serrano Mancilla. Ese es el español. Y yo digo una cosa, Arena, nosotros siempre nos quejamos mucho del tipo de educación que nos daban en las universidades nuestras. Y en algunos momentos llegamos a comparar, a sentirnos un poco por debajo de algunos países en cuanto a la formación que nos daban. Pero yo te voy a decir lo siguiente, quizás en la Complutense haya economistas más brillantes que Venezuela, y sí los hay en España. Pero yo no creo, mira, yo de verdad que no creo que Serrano Mancilla sea mejor que Héctor Cida Michelena. Ni que José Guerra. Ni mucho menos que Guerra. Y hay economistas. Ni Hausmann, ni Moisés Naín, y Herbert Torres. Sí. Bueno, y entonces yo voy a. Y de lo que fue Héctor Malavé Mata, que todavía está vivo, ya viejito, pero vivo. Y el propio Carlos Blanco, un brillante estudiante de economía. Creo que Carlos Blanco, creo que fue su magna cum laude, o algo así. Entonces dice, pero entonces resulta que entonces la preocupación mía viene, Arena, porque el gobierno, yo lo he dicho siempre, no tiene un contabilista, un tipo que lleve las cuentas. Ellos no saben, por ejemplo, mira, yo no sé cómo hablan al presupuesto. Nadie lo conoce, por supuesto, también, pero no tienen un contabilista, no tienen un tipo que maneje la teoría marxista, no tienen un tipo que explique perdón, la palabra no la voy a decir, casi se me salía, qué es lo que quedó después que Dieterich decretó la muerte del socialismo del siglo XXI, qué es lo que hay. Entonces, ¿a dónde pongo que yo? ¿Cuál es mi fuente primaria para que me aclare estas cosas? Tú, que te la pasas leyendo, ¿verdad? Y leyendo a los italianos, porque los lees bien, en inglés bien el italiano, pero los italianos no nos dan fórmula, porque fíjate tú, pero hay una cosa importante, los italianos, chicos, han pasado por 50.000 gobiernos, pero la economía italiana sigue ahí dándole, tranquilo. Pueden cambiar de gobierno, pero la economía italiana sigue. Mira, parece un sátiro, como Berlusconi. Y ya está. Yo no sé por qué el gobierno ha tenido que buscar asesoría para la gestión pública interna, asesores extranjeros. Yo no entiendo. Porque todo lo que le han recomendado y todo lo que le han aconsejado ha salido mal. Claro. Serrano Mancilla, el Monedero, que son del grupo Podemos. Claro. Sí, porque además de eso, en el modelo que ellos quieren implementar en Venezuela, muy lejos está ellos de poderlo implementar en España. Pues en España al principio parecía que Podemos estaba casi cerca del poder, pero resultó que estaba más lejos de lo que la gente pensaba, y hoy ni siquiera son la segunda fuerza en España. Aún con el Partido Socialista en conflicto, en caída libre, pues, ¿no? Pero fíjate, tú decías, ¿quiénes son los ideólogos del gobierno? Probablemente al gobierno lo que le hacen falta son gente, yo te decía ayer, con sentido común, gente que sepa perfectamente de qué se trata esta cosa de gobernar un país. Porque lo que hasta ahora está demostrado es que en 18 años lo que han hecho es desbaratar lo que había y no construir absolutamente nada que sustituya lo que había, sí, que funcionaba más o menos bien. Lo dijo Aristóbulo Istúriz cuando fue electo gobernador de Anzoátegui, dijo, nosotros vinimos a desbaratar. A desbaratar, así dijo, a desbaratar. No, dijo desbaratar. Desbaratar. Bueno, fíjate, desbarataron todo. Sí. Hay otra palabra más elocuente para eso, pero no la vamos a decir. Desbarataron todo, pero no fueron capaces de construir nada. Absolutamente nada. Entonces, inclusive crearon más poderes, pero poderes que quedaron sumisos frente a un ejecutivo que cada día se hace mucho más grande, mucho más autoritario, mucho más dictatorial, con la excepción a última hora de la Fiscalía General de la República, que parece tomar distancia con respecto al gobierno. Pero hasta tanto no se produzca de verdad una ruptura interna del Estado venezolano, no podemos hablar de que la crisis está comiéndose al Estado. Pero fíjate lo siguiente, los primeros pasos que se dan cuando Maduro no ofrece una arepa sin un fusil, es porque lo abandonó todo, porque ya él presentó los motores y no funcionaron. Él presentó, él dijo, me voy a poner al frente de la guerra económica y no voy a hacer más nada, y la guerra económica le pasó por encima. Da dolor que el que se puso al frente de la guerra económica
tenga que reconocer que unos cuantos años después, la guerra económica lo está derrotando, porque han decidido un montón de cosas que ellos saben perfectamente bien que no van a funcionar, porque su afán era acabar con el dólar paralelo, el invencible. Y resulta que el invencible los derrota cada vez que quiere, chico. Además le juega una cosa que en el Zulia se llama la cucamba. La cucamba, sí. La mazucamba, no, la mazucamba es un baile, la cucamba es un juego así como un dribbling. Ajá. Como un dribbling. ¿Por qué lo agarro? No, sí, pero eso es. Entonces fíjate tú, por ejemplo, que el gobierno cambia. Pero al final de cuentas el dólar today no ha hecho rico a los que están realmente en el gobierno. No, es que no se han hecho ricos ni siquiera los que tienen la página. Ellos han hecho rico a los... No, me refiero a eso. Es decir, la página Dólar Today a quien ha hecho rico es a los que están en el gobierno, porque son los que tienen los dólares, son los que tienen los dólares que los pueden vender de acuerdo al precio fijado por el Dólar Today. Y lo decía Aristóbulo muy bien. Pero fíjate, cuando un presidente, en una crisis política, económica y social tan grave como la que vive Venezuela, donde el mundo pone sus ojos sobre Venezuela, angustiado porque lo que fue un gran país prácticamente ya no es nada. Cuando el gobierno sabe, porque lo dijo Maduro y lo han dicho ellos, no habrá elecciones hasta que no podamos ganarlas. Quiere decir que las elecciones ellos mismos las dan por perdidas. Entonces, cuando un presidente, en vez de decirle, mire, yo les prometo a ustedes que en 5 meses, 3 meses, el venezolano podrá tener nuevamente los artículos de primera necesidad en su casa con buenos precios, y yo voy a mejorar, claro, y me he dado cuenta que he cometido errores, y voy a mejorar esto y esto y esto, y vamos a facilitar la producción de alimentos en Venezuela, porque no podemos seguir dependiendo de los productos importados en virtud de que el petróleo venezolano se cotiza con un bajo precio en los mercados internacionales. No, optó por lo más fácil. Le voy a entregar 500,000 fusiles a unos señores. Ya los recursos están aprobados. Sí, entonces 500,000 fusiles a unos señores que lo que estaban pidiendo era arepa. Esos señores allí no querían fusiles, querían es arepa, carne mechada, tajaditas, caraotas negras. El tipo les ofrece fusiles. Y entonces fíjate tú, por ejemplo, cuando tú ofreces fusiles, a 500,000 tipos, lo que quieres es que era una guardia de 500,000 tipos para que vayan a defender el honor de Maduro, hoy mancillado, y el honor de la Fuerza Armada, cuando precisamente Maduro está armando la milicia, no para el pueblo. Al pueblo lo tiene sometido esta Fuerza Armada, lo tiene sometido, porque cada vez que la gente sale a hacer alguna protesta, salen los guardias nacionales disfrazados de Robocop y les dan de palo por todos lados, le fabrican expedientes, los torturan, los maltratan, y después salen diciendo que en Venezuela están garantizados los derechos humanos y el derecho a manifestar. No, la milicia está creada para romper con un elemento de dominación capitalista que es la Fuerza Armada Nacional. Ese es el objetivo. Como no han podido, ¿verdad?, destruirla completamente, porque seguramente en la Fuerza Armada todavía hay sectores que entienden la necesidad de salvar al país, y que no se manifiestan porque son casualmente elementos institucionales que son los que perturban al gobierno. El gobierno lo que lo perturba no es que no tenga recursos para administrar la bonanza como hacían antes, sino le preocupan los factores institucionales que aún perciben en Venezuela. Fíjate tú la molestia que en el gobierno debe tener, que causó la decisión de Luis Ortega. Isaías Rodríguez, que hasta llegar al gobierno creíamos que era un abogado laboral, que tuvo pretensiones de presidir el Tribunal Supremo, pero que no le dieron la oportunidad, esperó el momento y lanzó el zarpazo. Lo que pasa es que los medios nuestros son unos medios mediatizados. Ni siquiera los que son, digamos, abiertamente de oposición. Isaías Rodríguez dijo que el Tribunal Supremo de Justicia había cometido un error político inmenso, y que es el que tiene al gobierno en este problema. Las declaraciones se las da a Clodovaldo Hernández, un periodista del Universal, que es un buen periodista, de los mejores del país, chavista, comprobado.
y además no de ayer, de siempre. Pero resulta que él dijo, a Isaías no le van a responder porque Isaías tiene el mérito de haber sido esto y esto y esto y esto. Es decir, que tiene derecho a hablar lo que piensa, ¿no? Tiene autoridad moral. Tiene autoridad moral. Autoridad moral que seguramente se la da el hecho de que Isaías, que era un hombre en el que se podía creer, hipotecó toda su dignidad y su futuro, entregándola con aquel caso, con el caso Anderson. Que ese caso Anderson, en algún momento sabremos que la inmolación de Isaías Rodríguez tiene que haber sido a solicitud de alguien muy grande, de mucha importancia para él, porque solo un hombre serio como lo fue Isaías Rodríguez hasta ese momento podía decir las cosas que dijo y pasar y rayar en la imbecilidad, sí, y poner en tela de juicio su trayectoria política que hasta ese momento nadie podía poner en cuestionamiento. Eso fue una solicitud de muy arriba. Claro. Y de una persona con mucha autoridad sobre el propio Isaías Rodríguez, porque de él se puede decir cualquier cosa, de que era el tirabecito del llano. Sí, porque a él le gustaban las muchachas del llano. Sí, pero obviamente... Porque él es llanero. Él sí, era un hombre más o menos competente en su cosa, pero recibió una orden, y esa orden la cumplió a cabalidad. Mira, yo no voy a hacer señalamientos de quién, porque no tengo ninguna evidencia, pero fíjate, cuando Rafael Ramírez vino a Venezuela, a meterle las cabras en el corral a alguien. Y les dijo, entonces quiere decir que el responsable de lo que pasa en Venezuela soy yo, que el responsable de la corrupción soy yo. Y entonces fíjate lo que ocurre. Los que estaban cerca dijeron, hay que evitar que eso se siga manejando. Y extrañamente las denuncias contra él, los únicos que nos acordamos somos nosotros dos, pero nosotros por ociosos. Pero en estos días atrás, la suegra de Rafael Ramírez, la señora Rondó de Sansó, dijo que la decisión del Tribunal Supremo, sin cuestionarla en el fondo, que era la ruptura del hilo constitucional, tenía como origen la entrega de PDVSA a las transnacionales, y que por eso era que querían no pasarla por la Asamblea Nacional, porque esos convenios les querían entregar las empresas del petróleo, se las querían entregar a los chinos y a los rusos a cambio de dinero fresco. Eso lo dijo la señora. Entonces tú me dices, sí, no está roto, la ruptura interna no está, pero hay evidencia. Pero hay indicio de que algo... Pero déjame un segundito más, porque necesito, porque después de sucesivas vueltas al toro, porque al toro le dan vueltas para marearlo, viene un tipo y les coloca las banderillas. Las banderillas a veces se caen, ¿no? Pero son bonitas dando vueltas, con el toro dando vueltas. Claro, los antitaurinos, perdónenme el ejemplo, pero no tenía otro a la mano. Maduro anunció hace unos meses atrás que iba a dar la lista de los traidores. ¿Te acuerdas? Nadie que ofrece una lista. Sí, pero no hablemos de los otros, porque de eso también tendremos oportunidad, porque por aquí ya va a venir la cuestión. Maduro anunció la lista de los traidores, y Diosdado también lo ha asomado, pero solo asomó Maduro a Rafael Isea. Por supuesto, yo entiendo que Isea es una piedra en el zapato, ¿ok? Pero Maduro, ¿cuándo nos vas a decir quiénes son los otros traidores? Porque por allí es que viene eso que tú decías, que era la ruptura interna, porque lo que hay ahorita es pequeños escarceos. Por eso yo digo que la oposición tiene que ser lo suficientemente hábil para entender que la crisis del gobierno y la crisis de gobernabilidad puede ser usada a su favor si lo hacen con inteligencia. Por cierto, hoy Ángela Oropesa tiene un artículo precisamente refiriéndose a eso, ¿no? Al tablero de ajedrez, y cómo a veces el que pierde más por el mal uso que hace de sus piezas, que a veces que del buen uso que hace de las mismas, ¿no? Basta un error para que todo un juego se venga abajo. Refiriéndose a los mismos de siempre, es decir, refiriéndose a que cada vez que parece que estamos cerca de una situación extrema, última, es decir, entonces salen los mismos de siempre a decir que de lo que se trata en última instancia es de una traición
de sectores opositores que están negociando a espaldas del país alguna salida del conflicto para dejar las cosas como están. El artículo hoy de Oropesa está en el Nacional, lo recomiendo ampliamente, porque precisamente, sin decirlo, se refiere a eso. Bueno, sí se refiere obviamente directamente cuando dice, no sabemos si por ingenuidad o por la razón que fuera, parecen ser más miembros, o más, sí, gente que funciona más en función, valga la redundancia, en torno al gobierno que en torno a la oposición. Porque de verdad a veces se necesita mucha habilidad política para que las cosas resulten bien. Yo creo que la MUD, los partidos políticos, la oposición en general, hasta ahora lo ha hecho bastante. Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, Arenas, que sí te preocupa, pero yo sé de uno, lo dije ayer, lo voy a repetir otra vez hoy, que fue procurador del Estado, procurador de la República, perdón, que tuvo veleidades chavistas, y su hijo, que fue un alto dirigente de un partido hoy venido a menos, también tuvo veleidades. Y su yerna, si bien es cierto que no tuvo veleidades, tiene algunas molestias que no son producto de la política. Lo que pasa es que en Venezuela cuesta hablar de las cosas porque hay esa suerte de desmemoria, ¿no? Una desmemoria administrada, más bien. Sí, se olvida lo que se quiere, ¿no? Una desmemoria administrada. Entonces resulta que los mismos tipos, los mismos que le propusieron al país y llevaron y chantajearon el país, por cierto que Henry Ramos lo describió muy bien hace un tiempo atrás, que no debían ir a las parlamentarias, y en esto nosotros lo decimos con claridad, sin temores, porque en ese momento, cuando nadie apostaba por las parlamentarias, nosotros estábamos de acuerdo que había que ir a las parlamentarias. Los mismos que fueron al paro petrolero y nos llevaron a 30, 40, 50 días, que gozaban todas las tardes en Globovisión, señor Chávez, y cada vez que el señor Chávez abría la boca, nosotros sabíamos que eso nos iba a costar muchísimo. Y dijimos, el paro tenía que ser un paro concertado de unas horas, de un día, 2 días, pero no permanente. Indefinido. Para mejorar la fuerza. Esa misma gente, esos mismos caballeros, acabaron con la coordinadora democrática. La acusaron de cuánta cosa había. Y luego se plantearon acabar con no participar en las elecciones parlamentarias. Por allá anda uno todavía, con apellido de Palmera. Perdón, con apellido de fruto de palmera, que no es un dátil, que estuvo por todos lados hablando en contra de las parlamentarias, porque él quería ser parlamentario. Y ahí está Pablo Medina, el mismo Pablo Medina de siempre. Entonces, que estaban contra las parlamentarias porque nos iban a hacer fraude y porque no iba a haber nadie, porque esos eran unos traidores. Pues no ha habido un diputado de la Asamblea Nacional en 2 años prácticamente que haya saltado la talanquera. Pero sin embargo, aquí se ha acusado de traidor a medio mundo por aquella cosa de al ladrón, para evitar que los vean a ellos. Y le han hecho mucho daño al país, de verdad. Y lo del diálogo, eso lo manejó también el gobierno. Y intentó acabar con la Mesa de la Unidad Democrática y no pudieron, porque no se trata de la Mesa de la Unidad Democrática, se trata de la gente. Por eso no se acabó la Mesa de la Unidad Democrática. Perdió fuerza, pero la recuperó porque los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática es lo mejor que tenemos en el país hoy. Lo mejor que tenemos en el país hoy está en la Mesa de la Unidad Democrática, con los errores que puedan haber. Ahora, hay que asumir esa responsabilidad de decirlo, porque muchos no lo dicen porque creen que no es políticamente correcto. Yo, en particular, no es porque no tenga nada que perder, tengo mucho que perder, pero asumo la defensa de la Mesa de la Unidad Democrática, porque los otros, sobre todo los que están en Miami, hay una señora que está en Nueva York, que se ha hecho célebre porque ha traído para Venezuela la información sobre el juicio a los narcosobrinos, pero se ha dedicado en los últimos tiempos a escribir contra Henry Falcón. Henry Falcón fue chavista y nunca lo negó, rompió con el chavismo, porque el chavismo, cuando rompe con el chavismo ya no era garantía para nada, rompe con ellos, está en la oposición, participa con la oposición, lo reciben en las reuniones, pero entonces ahora hay una campaña contra Falcón.
Y yo no defiendo a Falcón, lo que digo es, dejen la cacería de brujas. Todavía no han ganado nada. Miren el miedo que yo tengo. Cada vez que veo esas cosas contra Falcón, tengo miedo que mañana, cuando lleguen al poder, a uno de los que vayan a buscar para meter los presos sea a mí. Yo me pregunto, ¿cuántos meterá preso Néstor Pérez Osuna? ¿A cuántos llevará preso Marianela Salazar? ¿A cuántos llevará preso el jefe de la DICIP, que va a ser Orlando Urdaneta? Señores, vamos a buscar una manera de salir de lo que tenemos. De eso se trata. Después arreglamos más adelante. Eso es. Pero vamos a salir de esto que va a acabar con nosotros. Claro. Ahora es sabroso, yo sé, es divino desde el arepaso 1 y el arepaso 2 en Miami, sobre todo en Doral. ¿De acuerdo? Hablar de la situación venezolana y darle líneas a la gente. Darle líneas a la gente. Incluso hay unos que llegan a pensar que los que están aquí, que salen todos los días arriesgándose a que les pase cualquier cosa y no puedan regresar a su casa, son unos cobardes, chicos. ¿Verdad? Y hay que callarse porque para que ellos no se molesten. No, y es que yo creo que, yo por supuesto que lo digo porque no tengo mayores inconvenientes en decirlo, porque así lo siento. Y ojalá se generara un debate con alguno de ellos, el que quiera, para que hablemos del país en cualquier condición, porque es que ya uno no aguanta las cosas que dicen, chicos. Un último detallito, Mario, ustedes saben que en el Zulia yo he tenido, no diferencias políticas, sino una manera de criticar la forma como Rosales hace la política. Pero si a mí me ponen a Rosales de candidato contra un chavista, yo voto por Rosales. Porque creo que Rosales es menos dañino a los intereses generales del país que Diosdado Cabello, Maduro y compañía. E igual lo haría por Falcón. Y los quiero aquí, porque los votos de ellos también hacen falta para poder sacar al chavismo por la vía pacífica, porque por la vía violenta no tenemos opción. Ahora, a veces uno siente que hay unos que quieren pasar factura antes de tiempo. Aquí en Maracaibo. Pasar la cuenta, sí. Claro, Señor. aquí en Maracaibo, en la Plaza de la República, Voluntad Popular y Primero Justicia quemaron un Judas que era Rosales. ¿Y cómo se van a unir después? ¿Con qué moral le van a aparecer a la gente después? Aliados con Rosales, porque sin Rosales no gana ninguno de los dos. Ni que traigan a Leopoldo López a Maracaibo le ganan solo. Entonces, ahí es donde yo digo, Leopoldo, tienes mucho que decir hoy. Capriles, no tanto Capriles, Borges, usted que se ha convertido en una figura importante de la política venezolana, háblele a los que siempre aspiraron posiciones para ellos y no para la población, para defender los intereses de la población y del partido. Posiciones para ellos. Por eso es que son primeros. Y ahora la hora ya es que hoy estoy emocionado. Dejemos esto y vamos a comerciales. Amigos, seguimos en Periscope porque hay una cadena, pero les quiero decir a los compañeros del máster que chequeen que la vez pasada la cadena se sobrepuso a las palabras nuestras. Es decir, tienen que quitarle el audio para que el Periscope sea el que se tome por acá. Porque si no, es que pasó así, Mario. Claro, sale la imagen vez pasada nuestra, sale pero la con la imagen voz de la nuestra, cadena. pero con la voz, con la cadena. Bueno, lo digo porque la vez pasada fue así. Bueno, el video en cuestión es el video que presentó el presidente Maduro en estos días, creo que fue el domingo en la noche, que son las pruebas que él dice tener sobre la violencia, ¿no? La verdad es que el video no dice más nada de lo que realmente fue la marcha. El problema es que hay gente que después de la golpiza que le dieron, denuncia a Primero Justicia como los promotores de la violencia. La fiscal extraoficialmente, es lo que se rumora, no asumió los videos como prueba contra... Porque es que tú no podías poner unos videos ante la población condenándolos de una vez previamente. Exactamente. Porque ya entonces no se trata de una prueba que tiene contra los tipos,
Y seguramente no habían fiscales cuando estaban filmando, cuando no estaban fiscales, entonces tú tampoco les puedes dar. Exactamente. Los únicos que le dan crédito a eso, la sala electoral sí le da crédito a eso. Sí, además ese es un video para el chavismo, no es un video para la oposición, obviamente. Yo creo que aquí, yo suscribo cada una de las palabras que tú dijiste al final del negro anterior. De verdad que aquí hay... ¿Quién acaba con Maduro? Se pregunta hoy, por cierto, Ángel Monaga, y Monaga dice una verdad, pero a media. Él dice que la crisis está acabando con Maduro, y es verdad, en todas sus dimensiones, pero sobre todo quien acaba con Maduro es él mismo, no hay otro, ciertamente. Quien acaba con Maduro es él mismo, su inoperancia, su ineficiencia, el gran don que tiene para decir tonterías en un momento tan álgido como el que vive el país. Es decir, sus salidas que son banales, pueriles, que en medio de la enorme y profunda crisis que tenemos, habla que él duerme como un angelito, como un bebé, cuando el país está cayendo a pedazos, o cuando a él se le ocurre bailar salsa con su señora, cuando el país está cayendo a pedazos. Es decir, son sus salidas pueriles, su inoperancia, su enorme incapacidad para resolver la crisis, lo que lo está matando, lo que lo está llevando prácticamente fuera del gobierno. Yo creo que dentro del chavismo, nosotros decimos que, bueno, que hasta que no se produzca una ruptura interna del aparato del Estado, del que realmente gobierna a través de la violencia, no se va a producir un cambio de verdad. Es decir, hay indicios, la Fiscalía empieza a tomar cierta distancia, hay algunos elementos dentro del chavismo que se han salido definitivamente y que han roto definitivamente con el chavismo. Y que van a hacer causa común con los que quieren rescatar la democracia. Exactamente. Pero falta un elemento importantísimo de lo que mantiene cementado la unidad interna del Estado hasta ahora, que es precisamente las Fuerzas Armadas, que se ha convertido, querámoslo o no, en una guardia pretoriana del gobierno. Claro. Pabellón López debería estar alarmado ya cuando el presidente hace el anuncio de que le va a proporcionar 500.000 fusiles a los milicianos. Que hasta ahora lo que hemos visto de los milicianos son unos viejitos y unas viejitas escuálidas, flaquitas, qué sé yo, que debían estar en su casa tejiendo escarpines para los nietos. Pero ojo, hay elementos realmente dentro de las milicias que son reservistas del ejército, jóvenes que están siendo ideologizados. Gente realmente, oye, yo he visto algunas fotografías, ¿no? Y no son viejitos, no son viejitas, no son barrigones, no, los milicianos son una amenaza para el país, no tanto, para las Fuerzas Armadas regulares, claro, porque le montan una fuerza paramilitar con poder de fuego y es que, paralelo a ellas. No, y además que sospechosamente uno que lo puede observar fácilmente, sin necesidad de tener mucho criterio sobre la cuestión militar, te das cuenta que de lo que se trata fundamentalmente es de ir sustituyendo a la vieja Fuerza Armada. ¿Y por qué la quieren? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué es este momento el escogido para presentar a la milicia como una opción de garantía de la soberanía? Miren, una cosa es que un tipo un día coja un fusil y haga unos tiros. Los fusiles tienen vida útil y los tiros también, y las balas se acaban. Hay que seguir suministrándole balas en un enfrentamiento. Ahora, contra el pueblo venezolano no tienen que usar muchas balas, porque el pueblo venezolano es pacífico. Y si bien es cierto que en algunos momentos ha habido algunos manifestantes que se salen de control, no está de más pensar que en esos que se salen de control hay infiltrados. Y lo digo con la propiedad del caso. Yo, en mis tiempos estudiantiles, de dirigente estudiantil, nosotros sacábamos una manifestación y habían sectores vinculados al gobierno de la época que o bien eran muy radicales o bien tiraban la primera piedra y con la gente descontrolada podía hacer cualquier cosa. Esos infiltrados siempre los hubo y los policías de la época y los de ahora saben que hay infiltrados. Pero además también es verdad que en una cosa de esa, cuando tú ves la arremetida de los cuerpos policiales, es muy difícil que los que dirigen la manifestación la controlen plenamente y hayan exceso. Pero ven acá, es verdad, pero Maduro hubiera sido mucho más certero y mucho más venezolano y mucho más presidente si también dice, mira,
la fuerza pública ha cometido estos y estos y estos errores. En Carabobo mataron a un muchacho, en Caracas, en Miranda mataron a otro, en Barquisimeto asesinaron a otro. Entonces, y yo como presidente solicito investigación, pero no, el presidente Maduro va a aplicarle a Primero Justicia el mismo expediente que le aplicó López, y pueden meter preso a Borges. No metan preso a este muchacho, no metan preso a Capriles, metan preso a Borges. A esos son los que tienen que meter presos, porque mientras Borges y Capriles estén en la calle, Primero Justicia va a seguir siendo un gran partido, independientemente de lo que quiera el gobierno. Lo que pasa es que el partido que ustedes dirigen ya no será lo que fue por lo siguiente, y le voy a explicar por ahí. Mire, este es Diosdado Cabello, que si Dios quisiera que alguien le dijera a Diosdado Cabello que él hace años que viene transitando por un camino que no lo va a llevar a ninguna parte donde él pueda disfrutar tranquilamente de la vida. Diosdado lo que hace todos los días es, oye, tipo creyéndose, Diosdado cree todavía que tirándosela de guapo se puede hacer lo que uno quiere. No, Diosdado. Hay unos que han sido mucho más guapos que tú, Diosdado. La diferencia contigo es que ellos han sido tipos inteligentes, porque hay que ser guapo, valiente e inteligente. Y yo tengo duda de que tú lo seas por lo siguiente. La prueba de cerquita. No, pero aguántate, yo te la voy a leer. Diosdado Cabello es uno de los más grandes derrotados de la revolución. Diosdado Cabello era gobernador de Miranda y lo derrota Enrique Capriles. Gobernó un periodo y lo sacó Capriles. Y luego Diosdado Cabello es presidente de la Asamblea Nacional y pierde las elecciones en Monagas. Sale de Chiripa. Diosdado Cabello es un derrotado. Y entonces él no se da cuenta que en el partido saben que él es un derrotado con mucho poder acumulado, pero no producto de sus capacidades, sino producto de la burocracia interior. Y entonces yo lo que dice, mira lo que dice Diosdado Cabello, que no se lo voy a decir nunca a nadie. Y miren que yo hablo con la autoridad de no haber sido ninguna persona rutilante en el mundo de la política en el momento en que la ejercí, pero yo nunca oí decir esto a un dirigente político. Y miren que nosotros le hacíamos cositas. Nosotros sabemos dónde viven o con quién está cada uno de ellos. Así dijo Chávez. Así dijo Chávez cuando dijo que él sabía cuánto pesaban los jefes de cámara después del desayuno. Pero esa es una afirmación fascista. Claro. Sabemos dónde viven, los vamos a ir a buscar, especialmente de noche o de madrugada. Pero es que justamente sabemos dónde están. Bueno, sí es verdad. Indicó que desde el PSV han dado instrucciones directas para incorporar a los cuerpos combatientes. Pues sí, es versión no es de ahora. ¿Acaso que son los paramilitares esos que andan? Los colectivos armados. Claro, unos colectivos armados que están en todas partes. ¿Qué es lo que? ¿Quién gobierna Mérida? ¿Quién gobierna Mérida? Grupos armados. Y en Caracas eso es lo que tiene. Entonces viene la oposición y convoca una marcha pacífica, que tiene que ser pacífica, y que yo he dicho que las autoridades lo que tienen que hacer es encauzarla de tal manera que no haya violencia. Ustedes quieren hacer una demostración, se hace. Pero el gobierno decide sacar a los milicianos a la calle y sacar 60.000 motorizados por donde va a pasar la marcha. Oye, chico, entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es una acción dentro de la democracia? ¿O es una actitud antidemocrática? No solamente eso, sino provocando de que una marcha pacífica se transforme en su contrario, porque la están provocando. Para poder después sacar el video. Sí, señor. Para después ir al video. Entonces, este es un gobierno. Ahora, no hay una cosa que le haya caído peor a los grupos de presión internacionales, a esos 11 países que dice la señora Delcy Rodríguez que tienen injerencia sobre Venezuela. No hay nada que le quede de peor que esas afirmaciones de Diosdado y la afirmación de Maduro, decir que va a dar 500.000 por Chile. Claro, chicos, claro. Entonces, resulta que esos 11 países son, mire, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, Colombia, Chile. Faltan otros. No, pero son los más importantes. Costa Rica, México, Canadá, Estados Unidos. Pero aquí, uno que está en entredicho, porque después de Correa, gane Lenín Moreno o gane el Lazo,
que eso está ahí todavía en discusión porque van a contar otra vez, que sería terrible para Correa que, no sé, que los resultados no lo den ganador. ¿De acuerdo? Terrible. Y el hecho mismo de que el propio partido de ellos haya aceptado hacer el conteo es porque tienen dudas. Ok, pero le queda Evo Morales. Evo Morales y Correa, porque Lenín, tengo la certeza que Lenín Moreno no va a seguir el camino de Correa. A pesar de que ideológicamente Lenín Moreno es mucho más capaz que Correa. Pero Moreno sabe que esa izquierda que representa a Maduro no es de izquierda, esa no es la izquierda. Eso, como decía Arenas hace unos instantes, eso es un grupo de tipos que cogieron un estandarte y se dijeron que son de izquierda, pero no lo son. No lo son y yo creo que no lo fueron nunca. Porque cuando uno ve el papel que hace Aristóbulo Istúriz, en quien a pesar de las diferencias hoy admirábamos por su tesón, por su lucha, lo vemos diciendo cosas que Arena me decía ayer, pero es que yo creo que aquí Aristóbulo se estaba burlando de Maduro. Yo no lo pongo en duda, pero porque el negro es guasón. Sí, le cuesta a uno creer de que Aristóbulo, que es, sí, digamos lo que digamos, un hombre inteligente, sí, nos vaya a decir que las piedras, la pelota de béisbol de Spalding que le lanzaron a Maduro, sí, era un mensaje de amor para Maduro. Y sabes una cosa, Aristóbulo cuando fue un muchacho por allá en Barlovento, más de uno sacó del béisbol, le pegaron un pelotazo. Sí, Aristóbulo jugaba, era malo jugando béisbol, pero sí jugaba. Bueno, Arenas, yo te digo que estoy muy preocupado, chicos, porque el gobierno pensó que había inoculado miedo en el venezolano. Sí. Y resulta que no es así. Y siguen en lo mismo, ¿viste? Y lo que llama, me agrada me agrada mucho que en Venezuela se esté en presencia de un nuevo liderazgo, un liderazgo en ciernes, luchador, quizás porque tengan muy pocas cosas que perder por ahora, pero un grupo de jóvenes luchadores que ahí están, de verdad, de todos los partidos están, unos más, otros menos, y todavía queda en la oposición gente muy sensata. Afortunadamente pudimos ver que uno de los pocos intelectuales venezolanos pero con él hay que atenerse siempre a lo mismo, es Ixen Martínez, que está, digamos, hoy está, claro, del viento, ¿no? Okay. Pero la mayoría de los intelectuales venezolanos están con sus diferencias en una posición que es la correcta. Hay que apoyar la mesa de la unidad democrática y hay que tratar de salir de esta situación lo más pronto posible. Y yo creo que hay que hacer un llamado, a los mismos de siempre, a los mismos de ayer. No, eso no. Yo conozco a uno que no se le puede hacer llamado porque el llamado a él se lo hacen el 15 y último. Sí, bueno. Pero por ejemplo, personas como María Corina Machado, fíjense que María Corina ha empezado a entender la situación complicada en que estamos. Yo no sé está siendo causa común ahorita. Yo no sé si lo habrá entendido, Arena. Yo tengo dudas. El problema es, bueno, los Nitu Pérez Osuna, los Aristigueta Granco, caramba, que escribe, y yo no sé de dónde sacan esa información, de dónde sacó esa información. Chicos, fíjate tú lo siguiente, inventaron que en Santo Domingo había una reunión. Sí, pues ¿de dónde sacan eso? Chicos, es que... Y todo el mundo dice que eso no es así. Sí, todo el mundo, pero ellos lo siguen diciendo. Sí, claro. Después que ya todo el mundo desmintió y los tipos están aquí, nadie fue. Cuando tú le preguntaste, yo le pregunté a uno de ellos, pero dime los nombres. No, que no te los puedo decir, dime los nombres. Dime los nombres. Pero entonces tienen a unas personas que le digan, claro, chicos, porque es que, sobre todo los que trabajan en el mundo del periodismo y la comunicación, tienen una fuente que les ha sido siempre muy confiable. Pero esas fuentes también se envenenan y envenenan a los demás. Algunos lo hacen de buena fe, otros de mala fe, y otros porque no entienden la estrategia. ¿De acuerdo? Si al no entender la estrategia, fíjate tú que hay con respecto al problema que ocurre con Corea del Norte y los Estados Unidos, ahora en la era de Trump, un concepto que se había acuñado en la era de Obama era la paciencia estratégica.
¿De acuerdo? La paciencia estratégica. Entonces, tú analizas y dices, mira, vamos por aquí y vamos a buscar una salida. Porque resulta que si hay una revuelta y el gobierno la pierde, este grupo que dirige el partido de gobierno y el gobierno quedan fuera. Sí. Porque ¿quiénes van a salir a la palestra? Cuando hubo la primera rebelión y Chávez se rinde, ese grupo quedaba descabezado. Cuando Chávez regresa, Chávez retoma el control del poder y del partido y de la decisión política. Pero con Chávez ya no existiendo, no hay un líder en el gobierno que sea capaz de entusiasmar a nadie. Y si hay una confrontación, serán nuevos líderes los que emergerán. Y ninguno de los que está ahorita, ni Vivas, ni Jagua, ni Diosdado, ni Maduro, ni Aristóbulo, ni Cilia, ninguno de ellos quedará en el equipo dirigente. Vendrán otros que no los conocemos, pero si vemos como ejemplo a Héctor Rodríguez, estamos mal, porque entonces el relevo no se note, pero ahí está, el relevo está, y ese relevo puede ser, claro, digamos, una opción a futuro. El relevo no burocratizado, claro, porque el caso de Héctor Rodríguez es un caso dramático, porque es un joven que piensa como viejo, burocratizado. No, es decir, no tanto que piensa como viejo, sino que el problema es que cuando uno comienza a hacer fortuna muy temprano, uno empieza más a pensar conservadoramente. Mi mamá, por ejemplo, tenía conmigo, y yo son cosas que le agradezco. Mi mamá, por ejemplo, ella, todos los muchachitos le daban dinerito para comprar cosas en el colegio. Mi mamá decía que no me daba nada. ¿Sabes por qué? Porque yo iba a estar en el colegio pensando en qué gastar el dinero en vez de estar estudiando. Luterana ella, luterana. Sí, aquí me dice Jesús Villalobos que Aristóbulo fue formado por el maestro Prieto Figueroa, pero el poder y el dinero envilece, y a lo mejor olvidó la formación que tuvo. Yo te voy a decir, Arena, yo no tengo certeza de que Prieto haya tratado mucho a Aristóbulo. Yo le voy a preguntar a mis amigos que si fueron amigos del maestro Prieto, aquí en Maracaibo, los que fueron amigos del maestro Prieto, a ver si es verdad. Yo tengo muchos amigos allí y voy a preguntarles, porque es que yo tengo dudas. Yo nunca tuve... bueno, pero a lo mejor ha sido verdad, pero como dice Villalobos, bueno, ¿verdad? No. El poder y el dinero envilecen. Es que yo no estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que yo dudo que haya sido el maestro Prieto que lo haya formado. Lo que sí estoy de acuerdo con lo otro. Sí. Pues hay dos premisas. Sí, de que el poder y el dinero envilecen, eso es verdad. Ahora, es verdad lo que tú dices. A lo mejor el maestro Prieto nunca tuvo contacto. Yo creo que no. Con el maestro Aristóbulo. Aristóbulo también fue maestro. Sí, ¿no? pero yo creo que no. Yo creo que no. Yo pienso que Aristóbulo no. Y además te voy a decir lo siguiente: el maestro Prieto fue una referencia interesante en un momento de la política. Pero yo no creo que haya tenido tiempo de atender a Aristóbulo. ¿No crees, verdad? No, porque Prieto era un tipo, mira, Prieto estaba en los 5 o 6 tipos más importantes del gobierno de Acción Democrática, cuando los ADECOS eran la gran referencia internacional y nacional. Incluso hay un libro que escribe Gumersindo Rodríguez, que no estoy seguro si no lo escribe, no, es en esa serie que hace nuestro estimado profesor Agustín Blanco Muñoz. Los testimonios de Agustín Blanco Muñoz quedan allí para la historia, porque hace unos trabajos estupendos. Allí él entrevista, le hace un trabajo a Gumersindo Rodríguez, y Gumersindo Rodríguez dice que el maestro Prieto nunca les dijo a ellos que quería ser presidente de la República, que si de haberlo querido hubiese sido, y que el problema que Prieto podía tener con la iglesia, ellos lo hubieran arreglado. Palabras de Gumersindo Rodríguez, que era un hombre metido, que era un hombre del partido, un joven que era un dirigente del partido, del aparato, que los conoció a todos. Porque el más betancurista de los betancuristas era Prieto. Prieto rompe, y eso nunca se supo de verdad, que fue lo que, incluso para Betancur, siempre fue un enigma las razones por las que Prieto decide en aquel momento la ruptura que lo pone fuera del partido y ponen a Gonzalo Barrios,
que lo colocan como candidato presidencial y le gana a Prieto. Con el aparato del gobierno en el momento y tal, pero le gana a Prieto. Entonces cuando uno viene entonces se traen esa figura, por supuesto, es de esperar que quien no conoce muy bien la historia, crea que Aristóbulo Istúriz fue alumno de Prieto. Pero miren, los sobrinos de Prieto, de los sobrinos de Prieto, se han contado tantas historias y muy pocas buenas, ¿sabes? Y eso sí conocieron a Prieto. Yo no lo conocí. Por cierto que ayer, hablando de campañas electorales, en un café, mediodía, resulta que están hablando de los actos en el Zulia y hablan de un acto que hubo en el viejo aeropuerto, donde el desafío. el desafío, estuvo Pagalarraga. Y yo les contaba que cuando eso pasó, nosotros hacíamos un periódico que se llamaba tal o cual, no tal cual como tal o cual. Y yo era director de periódico y quien hacía las caricaturas era Cepeda, un pintor venezolano que ganó Premio Nacional de Pintura, no me acuerdo el nombre ahora. Y entonces venía el desafío y la portada de un periódico muy chiquito era una caricatura de Prieto y Villalba desenfundando. En un duelo. En un duelo, sí, el desafío. Me acuerdo que el rector Pachano, que Dios tenga en la gloria, un gran rector de la universidad, y yo era delegado estudiantil en el Consejo Universitario, me dijo, esas son cosas tuyas. Y digo, no, mía, no, doctor, yo no soy el que está retando a Prieto. Por cierto que Prieto, que Villalba, luego se sale de la Nueva Fuerza. Sí. Claro. Villalba acostumbraba a eso, ¿eh? Villalba sabe, pero claro, un día hablaremos de Villalba, de Paz, de Prieto y otros más, pero ahora nos vamos a la pausa. Amigos, seguimos nosotros acá en Global TV, en unos instantes, a las 8 de la mañana, Ender Arenas y yo estaremos en Fabulosa 94.7, en nuestro programa de 8 a 10 de la mañana. Por supuesto, en esa hora de 8 a 10 es un poco un programa algo diferente a acompañado de una excelente música y la pasamos bien nosotros después de estar acá. Pero yo quería, no por añoranza, ¿no?, ni porque crea que la honestidad está de un solo lado, pero yo me formé en la política creyendo que los únicos ladrones que había eran los tipos que yo y otros consideramos de derecha. Y no solamente, a veces llegamos hasta considerarlos algo brutones. Y la más de las veces les decíamos reaccionarios, para después, con el paso del tiempo, descubrir que no era tal cosa, que no eran tal cosa, ni ladrones, ni brutos, ni reaccionarios, que al contrario, si los hubiéramos oído en su momento, tal vez nuestras posiciones políticas hubieran sido mucho más, hubieran tenido mucho más acierto, ¿no? Y yo lo digo, mira, en la Universidad de Zulia había un profesor, Santiago Arconada, que se llama historiador español, brillante profesor, pero la gente me decía que Arconada, yo no le hacía mucho caso porque Arconada era un hombre de derecha. Y en la Facultad de Economía había un profesor ya jubilado, llamado Virgen de Arbeloa. Buenísimo. Al que yo una vez, en uno de esos mitines en la Facultad de Economía, lo acusé de franquista. Y el profesor lloró, porque Virgen de Arbeloa nunca fue franquista y parte de su familia y por la que él estaba en Venezuela había sido casualmente por ser antifranquista. Pero también estaba Emilio Ferreira y Ramón Casas y García y otros tantos como ellos, como Guillermo Yepes Bocán. Y entonces resulta que cuando el tiempo avanzó, descubrimos que no era verdad tantas cosas que nos dijeron y repetíamos como loros. Pero fíjate, claro, lo que te digo, cuántas cosas nos dijimos nosotros siendo estudiantes, incluso sin haber leído a Betancourt, le decíamos cualquier cosa a Betancourt
que es una de las figuras más importantes, creo que la más importante que ha tenido el siglo XX venezolano. Pero ahora que tú dices eso, fíjate, uno siempre, la derecha, la derecha, la derecha, la izquierda pasa siempre como impoluta, moralmente y éticamente, con una supremacía increíble. Pero si nosotros hacemos una disección de la izquierda latinoamericana hoy y ayer, nos damos cuenta, chicos, de que no es tan impoluta, ni es tan moral, ni es tan ética como sus discursos y sus proyectos, entre comillas, dicen que son. Fíjate, Forbes reveló que Fidel Castro era uno de los hombres más ricos del mundo. Que por cierto, no se sabe cómo se ha repartido la herencia. 900 millones de dólares se decía que tenía Fidel según la revista Forbes. Cuando empezamos a indagar sobre las eventuales riquezas que la izquierda ha logrado acumular en estos años, nos encontramos con sorpresas increíbles. Emilio Odebrecht, que es el padre de Marcelo Odebrecht, que es el presidente, el jefe de la constructora que tiene el mismo apellido de ellos, de la constructora Odebrecht, revela cosas sorprendentes del gran mito brasileño Lula da Silva, y cómo Lula da Silva se enriqueció, no solamente siendo presidente, desde que fue candidato la primera vez, Lula da Silva, resulta que tenía acuerdos por debajo de cuerda con la Odebrecht, con el señor Emilio Odebrecht. Y él lo cuenta. Y Emilio Odebrecht es quien los cuenta. Y si hacemos entonces toda una disección de nuestra izquierda, nuestra porque es la que tenemos aquí, nos damos cuenta de cómo se han enriquecido, empezando, según algunos rumores y algunos comentarios que parecen estar documentados, de que nuestra primera familia se ha enriquecido rápidamente y la primera hija, que en realidad es la segunda, ha emergido, según algunas publicaciones, como la mujer más rica de Venezuela. Es decir, que frente a ese discurso moralista, de ético, de que yo no robo, sino que los ladrones son los demás, mira, resulta que se han enriquecido, no voy a decir la vía que se enriquecieron, obviamente que trabajando honestamente nadie puede enriquecerse de la manera tan brutal como se enriquecieron en tan poco tiempo. Pero hasta ahora la izquierda ha pasado a ser una referencia moral y ética con una supremacía increíble. Cuando si hacemos la disección de cada uno de ellos, resulta que se han enriquecido no por las vías del trabajo y del esfuerzo de su trabajo y de sus virtudes y de sus competencias, sino todo lo contrario. Entonces yo creo que ese asunto de que la derecha siempre es perversa, mala, ladrona y asesina, y de que la izquierda siempre es buena, honrada, honesta, yo creo que eso, yo creo que hay que superarlo, esos mitos hay que superarlos. Yo creo que de ir de la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda, lo que la gente quiere son gobiernos honestos, gobiernos honrados. Y lo que la gente quiere es que se gobierne con eficiencia, con eficacia para la gente. La gente quiere honestidad de sus gobernantes. Que si es izquierda o derecha, eso no importa, sino que sean honestos. Eso es lo que la gente quiere. Pero aquí se nos han vendido una serie de cosas y resulta que mira los que llegaron pobres, sin un bolívar en el bolsillo, y resulta que ahora resultaron ser más bandidos que los que habían, que se enriquecieron más rápido que los que habían, y que además aprendieron tanto que los que habían, que resulta que tienen grandes fortunas en los grandes en los grandes bancos internacionales donde los dólares sí realmente rinden beneficios. Sí, y una cosa que es la siguiente, el asunto del dinero, chico, mira, es algo que por mucho que tú trates de ocultarlo, y de hecho muchos ¿Cómo la tos, hermano? Fíjate que es más fácil seguir la ruta del dinero que la ruta del crimen. Hay un señor de apellido, no sé si era el apellido de él, pero le decían Al Capone. Yo creo que el apellido era Capone. Alberto Capone. Alberto Capone. A Capone no lo detienen por los 33 asesinatos que le podían comprobar.
o por todas las maldades que hizo, sino porque no estaba pagando los impuestos de la plata que él estaba gastando. ¿Cómo gastas? Entonces, por ahí comenzaron hasta que llegaron en la ruta del dinero al contador. Siguieron el dinero. Pues. Claro. Hay que seguir el dinero. Claro. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen los tipos hoy que se enriquecen es que le siguen la ruta del dinero. Mire, te voy a poner el ejemplo de otros pro izquierdistas de esos que... Cristina Kirchner, chico. Bueno, voy a eso, a Cristina Kirchner y su familia y sus 2 muchachitos. ¿Y su maridito? Bueno, pero ya el marido... Está muerto. Comió mucho cuerito... De cerdo. De cerdo, sí. La señora Cristina hizo todo lo posible por ocultar, pero resulta que uno de los tipos más ricos de una empresa que ellos tenían es el jardinero de la casa donde funcionaba la empresa. El dueño era el jardinero. El jardinero, tocadito nada más, enseguida canta. Y la que era amante de Kirchner, la amante de Kirchner, contó que efectivamente así es. Y ella dio fe de que la plata se la llevaban en bolsas negras y la llevaban y las pesaban. Y uno de ellos, de los más cercanos, lo vieron una noche tirando un saco de real para un monasterio, donde estaban una monja que, por cierto, muy amigas, muy queridas por el padre Francisco, pero parece que estaba metida en la volada. En fin, la ruta del dinero. La ruta del dinero lleva a capturar y acusar de haber recibido sobornos de la Odebrecht a Toledo. Oye, tienen autodetención Toledo. Pero por esa misma vía llegan a la mujer de Humala, que recibe dinero de Venezuela. Y por esa misma vía van llegando a todos. Entonces, no crean, yo no sé, no crean que esto puede ser que no pase nunca, puede ser que no salgan nunca más de Venezuela, pero siguiéndole la ruta al dinero es que le quitan 3 o 4 apartamentos en Brickell, en Miami, a Samar López, es que le quitan la casa de 16,5 millones de dólares, es que le quitan el avión de no sé cuánto. Siguiéndole la ruta al dinero, capturan al Pollo Carvajal en Aruba, en el avión de Roberto Rincón, que hoy está preso en Houston. No quiere decir que porque si uno se monta en el avión de un corrupto o un bandido, uno no sea. Pero digo, la ruta al dinero es fácil de seguir. Es fácil de seguir y más aún después de los Panama Papers. Fíjense que una de las rutas al dinero lleva a saber que quien manda en Cuba no es Raúl Castro, pero es porque es el secretario general del partido, el jefe del partido. Pero las Fuerzas Armadas cubanas controlan 57 empresas de las más importantes, entre ellas la zona esa de Mariel. Y tienen 7 miembros en el buró político que es de 20 y pico, de 27 creo que. Entonces, pero ¿cómo se llega hasta allí? Por el dinero. Ahora, aquí se va a saber, porque ya lo que pasa es que no se quiso hacer la investigación, pero ¿ustedes creen que Diego Salazar, que seguramente hizo su riqueza, hizo su dinero con cosas lícitas, pero ganando licitaciones que no eran fraudulentas, no le dio nada a nadie? ¿Ustedes creen que los 98 millones de dólares que dio Odebrecht, Odebrecht no sabe quién se los entregó? Pues obviamente claro. No se los dio a todas a Capriles, obviamente. No, es que mira, Arena, cuando tú una empresa soborna, deja constancia a quién se le entregó. Claro. ¿Tú sabes por qué? Para que cuando la persona quiera soliviantarse le dicen, mira, cuando Lula se quiso desmarcar de Marcelo Odebrecht, que está preso, y a quien le meten 19 años, y dice que él le mandó dinero a Lula, y Lula dice que no, ¿de acuerdo? Y el papá, que sabe que tiene a Lula en la nómina, lo saca. Aquí está Lula, y está la señora Rousseff, que todavía no la tocan a ella. Y está la esposa de Lula. Y está la esposa de Lula fallecida también. Y está el hombre del casco amarillo. Y está el presidente de Brasil hoy. Y está el presidente de Brasil. Porque es que la ruta del dinero permite llegar a todos los sitios. Entonces no crean que, por supuesto, yo lo que les digo es disfrútenlo ahora. Disfruten su cosita, por ejemplo. Yo, por ejemplo, repito, no me pongo bravo porque Delcy Rodríguez vaya a un restaurante en Nueva York y pague una cena en $450 o $4,500 o $450,000, porque si los tiene son de ella.
ella se los ha ganado en su labor como canciller. Y tampoco me molesta cuando yo veo, por ejemplo, una gráfica, una imagen donde Escarrá está comprando un Mercedes-Benz, porque ese es un sueño que él no puede realizar en Venezuela. Lo criticable es que Escarrá no compre ese carro en Venezuela, ¿verdad? O lo criticable es que el propio Escarrá dijo en una ocasión que los chavistas andaban comprando casas de lujo en el no, pero uno cambia. En la Lagunita, que los chavistas tienen grandes camionetas, que los chavistas tal, mira, y resulta que pues embargo de pero ¿por qué Escarrá, claro, Escarrá tiene información? ¿Tú también tienes? Claro, aquí los que tienen información son los que la venden. Claro, por supuesto. Bien, le dice, mira, ven acá, ¿y quién crees tú que me mandó a mí a entregar esa plata de PDVSA? Yo tengo aquí el papel y los ojos. Electrónico. No, los ojos no, la firma. Entonces le dice el tipo, y eso te la firmó. Él te la firmó. Entonces, porque si él está, si el maestro está, los alumnos todos están. Así es. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho, miren, no le hagan a los demás lo que no quieren que un día le hagan a ustedes. Esa bravuconería, yo sé dónde viven ustedes. Sí, está bien, sí, ella sabe porque ustedes tienen la policía y amedrentan y asustan periodistas y los persiguen, y otros más osados bajan la mano por la espalda de la periodista para que con el aliento alcohólico marearla, y la periodista tiene que aceptarlo porque si esa es la pauta que le pusieron. Entonces, aquí se sabe todo, pero fíjate como cosa curiosa, tú ves que el general Alcalá Cordones, que se ha convertido en un cordón verdadero duro contra ellos, ¿vale? Sí. En un látigo. Le dice, no, mira, la presión popular es la que va a sacar a estos tipos. No tienen nada que ver con Chávez ni con nada. Y quizás tú te equivocas en el sentido de decir, bueno, Alcalá Cordones sigue pensando que Chávez, en el mito Chávez, pero no pasa mucho tiempo cuando Alcalá Cordones, con los datos en la mano, se dé cuenta que Chávez no fue lo que él creyó. Sí. Bueno, como mucho, fíjate tú, a Falcón lo acusan de chavista, pero Falcón fue y denunció a Cabello, ¿de acuerdo? Denunció a Cabello porque Falcón iba a construir una vía, una carretera en 1.000 y Diosdado la que hizo hacer en 15.000, y Chávez le dijo, pero Dios dado, y entonces ¿sabes qué pasó? Que el tipo rompe porque mucha gente, y esto aquí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, aquí muchos que hicieron campaña para que llevara a Chávez a la presidencia, detrás de una boina. Mira, el problema es que Chávez no le robó el gobierno a nadie. Claro. Los venezolanos se lo entregaron. Así es. Los venezolanos se lo entregaron. Así que eso que tú dices es verdad. Hay mucha gente que tira la primera piedra ahora, pero ojo, se embarcó en el 98 en ese proceso. Sí, Chávez no le robó a nadie el gobierno. No se robó el poder. Los venezolanos se lo entregaron. Totalmente. Y cuando digo totalmente, es porque las cabezas visibles de los cuerpos que quedaron en manos de la oposición de entonces también se lo entregaron. Si no, acordémonos del papel jugado por la señora Sosa, ¿verdad? Donde la Corte Suprema aprobó cualquier cosa. ¿Te acuerdas de Olavarría? Bueno, que Olavarría más rápido, Olavarría se cambió rápido. Se da cuenta, pero ¿sabes? Cuando Olavarría hace aquel célebre discurso en el Parlamento, la señora Sosa se fue del Parlamento airada. Pero lo que pasa es que yo creo que nosotros deberíamos no acordar. Pues, Cecilia Sosa está ahorita, por ejemplo, comiéndose su tostadita, porque ella ya no come mucho en la mañana, su tostadita con un pedacito de tocineta. Y entonces vengo yo, sí, porque es pedacito, porque hay que comer grasa en la mañana. Entonces resulta que ella está comiendo su cafecito con leche, su tostadita de pan, un tostito de tocineta, y entonces vengo yo a decir que Cecilia Sosa se levantó airada el día que Olavarría habló, ¿te acuerdas? Claro. Me voy de aquí porque a este hombre le falta Y ahora, chico, la Sosa Cecilia, Bueno, y yo no tengo nada contra ella, perfecto. Todo aquel que quiera hacer causa común por el rescate del país, bienvenido sea. Yo estoy hoy más en desacuerdo con aquellos que, aún siendo originarios de la oposición, son capaces de no ver
de ver solamente la viga en el ojo ajeno. Y esa es la preocupación que tengo, porque yo como venezolano quiero que el país sea mejor, sea mucho mejor de lo que en el pasado fue. Pero hay que superar esto, y la única manera de superarlo es entendiendo que todos hacemos falta. Así es. Pero cuando uno ve que detrás de lo que hay son bastardos intereses, y no niego que alguno quiera sacar partido de esto, porque los hay, un contrato, pero Capriles nos dijo que iba a dar la lista, no la dio. El otro tampoco, y el último fue Maduro, que nos habló de la lista de los traidores y no concreta nada. Sí. Todo el mundo que da, aquí nadie puede ofrecer una lista, porque el que lo ofrece no la proporciona. No sé por qué. Bueno, los únicos que la lista antes era la lista de la Lotería del Zulia. Aquí está la lista. Sí. Bueno, amigos, como se acabó la lista, nos tenemos que marchar, pero mañana regresamos con ustedes a la misma hora, si Dios quiere. Y las condiciones así. Mañana no. Mañana no, el jueves, mañana no, mañana vamos para la marcha.